La puerta del apartamento se cerró con un golpe seco. Y Mateo se dejó caer contra la pared, el corazón latiéndole como un tambor desbocado. En sus manos temblorosas sostenía una carta arrugada, manchada de lágrimas. No puedes huir de mí, Mateo. Siempre te encontraré. Era de Javier, el hombre que lo había controlado durante 3 largos años. ¿Y ahora? En la quietud de su nuevo refugio en las afueras de Madrid, el pánico lo invadía como una ola inevitable. Mateo había crecido en un barrio obrero de Barcelona, donde la vida era una lucha constante contra las expectativas familiares. Su padre, un mecánico conservador, siempre repetía que un hombre debía ser fuerte, proveedor, casado con una buena mujer y con hijos que perpetuaran el apellido. No hay lugar para debilidades, le decía. Y Mateo, con solo 18 años, había aprendido a ocultar sus sentimientos más profundos. Pero en la universidad, estudiando arte, conoció a Javier en una exposición. Javier era todo lo que Mateo admiraba, un abogado exitoso de 32 años, con un despacho en el centro de Madrid. Elegante, carismático y abiertamente gay en un mundo que aún lo juzgaba. Ven conmigo, le dijo Javier esa noche, con una sonrisa que prometía libertad. Mateo, ingenuo y enamorado, aceptó sin dudar. Al principio, fue un sueño. Javier lo introdujo en un mundo de cenas lujosas, viajes a Sevilla y Valencia, y noches apasionadas donde Mateo se sentía vivo por primera vez. Pero pronto, las grietas aparecieron. Javier controlaba cada aspecto de su vida, decidía qué ropa vestía Mateo, con quién hablaba, incluso qué cuadros pintaba. Es por tu bien, justificaba Javier. La sociedad es cruel con gente como nosotros. Necesitas mi protección. Mateo, huérfano de afecto familiar, se convenció de que era amor. Renunció a sus amigos, a sus estudios incompletos, y se mudó al apartamento de Javier, donde las discusiones se volvían cada vez más intensas. Una noche, durante una cena familiar en casa de los padres de Javier en Toledo, todo estalló. Los padres de Javier, católicos devotos, ignoraban la orientación de su hijo, creyendo que Mateo era solo un amigo cercano. Pero cuando Javier besó a Mateo en la mejilla frente a ellos, el silencio se rompió. El padre de Javier, un juez retirado, lo miró con desprecio. Esto es una abominación. ¿Cómo pudiste traer esta vergüenza a nuestra casa? Javier, en lugar de defenderse, culpó a Mateo. Es él quien me ha influido. Mintió. Y Mateo sintió el mundo derrumbarse. Esa noche, de regreso a Madrid, Javier lo golpeó verbalmente. Por tu culpa, mi familia me rechaza. ¿Ves lo que has hecho? Mateo, destrozado, se disculpó, aunque no era culpable. Desde entonces, el control se intensificó. Javier revisaba el teléfono de Mateo. Le prohibía visitar a su propia familia en Barcelona, argumentando que de ellos no te aceptan como eres. Mateo intentaba rebelarse, pero cada vez que lo hacía, Javier amenazaba con dejarlo en la calle, sin un euro, recordándole su dependencia económica. Sin mí, eres nada, le decía. Mateo,
con su arte como único escape. Pintaba en secreto cuadros que reflejaban su tormento, figuras atrapadas en laberintos oscuros, simbolizando su propia prisión. Pero incluso eso Javier lo descubrió y destruyó un lienzo en un arrebato de celos. No necesitas arte, me necesitas a mí. La presión social no ayudaba. En España, aunque el matrimonio gay era legal desde 2005, las actitudes variaban. En el círculo profesional de Javier, ser gay era aceptable siempre que fuera discreto. Pero Mateo, con su espíritu libre, chocaba contra eso. Una vez, en una fiesta de abogados, un colega comentó: Javier, tú, compañero, es demasiado efusivo. Podría dañar tu reputación. Javier, furioso, culpó a Mateo de nuevo, obligándolo a disculparse. Mateo se sentía invisible, reducido a un accesorio en la vida de Javier. Internamente, Mateo luchaba con su identidad. ¿Era esto amor o manipulación? Recordaba las noches en que Javier lo consolaba después de una pelea, prometiendo cambiar, solo para repetir el ciclo. La culpa lo carcomía, había abandonado a su familia, que ahora lo veía como un extraño. Su madre le escribía cartas: vuelve. Hijo, podemos arreglarlo. Pero Javier las interceptaba y las quemaba. Ellos te rechazarán si saben la verdad, insistía. Mateo, dividido entre lealtad y deseo de libertad, comenzó a planear su escape en secreto. Un día, mientras Javier estaba en un juicio en Bilbao, Mateo reunió valor. Empacó una maleta con lo esencial: sus pinceles, unos ahorros escondidos y una foto de su familia. Dejó una nota: no puedo más. Adiós. Corrió a la estación de Atocha. Tomó un tren a Valencia, donde un viejo amigo lo ayudó a esconderse. Pero Javier no se rindió. Llamadas, mensajes. Incluso contrató a un detective. Mateo cambió de número. Se mudó varias veces. Pero el miedo persistía. En su nuevo trabajo como mesero en un café valenciano, Mateo intentaba reconstruir su vida. Conoció a gente abierta. Participó en grupos de apoyo LGBT, donde compartió su historia anónimamente. Fui controlado por alguien que decía amarme, confesaba. Y las lágrimas fluían. Aprendió que el amor no era posesión, sino respeto. Pero las noches eran duras, soñaba con Javier irrumpiendo en su puerta. Mateo se instaló en un pequeño apartamento en el barrio del Carmen, en Valencia, donde las calles empedradas y los murales callejeros le recordaban su pasión por el arte. Trabajaba de día en el café y pintaba de noche, creando obras que vendía en mercados locales. Por primera vez en años, sentía un atisbo de independencia. Pero el pasado no lo dejaba en paz. Una mañana, recibió un paquete anónimo, dentro, una foto de él y Javier en Sevilla, con una nota: te extraño. Vuelve. El corazón de Mateo se aceleró. Javier lo había encontrado de nuevo. Decidió confrontar su miedo. Llamó a su familia en Barcelona, después de 3 años de silencio. Su madre respondió con voz temblorosa: ¿Mateo? ¿Eres tú? Le contó todo: su orientación, la relación tóxica, el control. Esperaba rechazo. Pero su madre lloró: hijo,
Te queremos. Ven a casa. Su padre, aunque rígido, accedió a una reunión. Mateo viajó a Barcelona. Nervioso, pero determinado. En la cena familiar, confesó: soy gay. Y estuve en una relación destructiva. Su padre, con los ojos bajos, admitió: no lo entiendo. Pero eres mi hijo. Fue un paso hacia la reconciliación. Pero las heridas eran profundas. Mateo pagó el precio de años de aislamiento, su hermana lo miró con resentimiento por haber desaparecido. Mientras tanto, Javier no cejaba. En Madrid, su carrera florecía. Pero su vida personal se desmoronaba. La partida de Mateo lo había dejado vacío, revelando su propia inseguridad. Javier había crecido en una familia donde el éxito lo era todo, su padre lo presionaba a ser perfecto, ocultando su sexualidad. Un hombre como tú no puede ser débil, le decían. Javier proyectaba eso en Mateo, controlándolo para no sentirse vulnerable. Ahora, solo bebía en bares gay, buscando consuelo efímero. Un día, confrontó a su familia: soy gay. Y perdí al hombre que amaba por mi cobardía. Su padre lo desheredó temporalmente, gritando: has traído vergüenza. Javier, por primera vez, sintió el peso de sus decisiones. En Valencia, Mateo conoció a Lucas, un activista LGBT de 28 años. En un taller de arte. Lucas era abierto, luchador contra la discriminación. Y su energía contrastaba con la de Javier. Compartieron historias. Lucas había sido rechazado por su familia religiosa en Andalucía, pero había reconstruido su vida. El amor no duele, le dijo a Mateo. Surgió una atracción mutua. Pero Mateo dudaba. Traumatizado. No quiero repetir errores, confesaba. Lucas lo entendía, dándole espacio. Pero el conflicto escaló cuando Javier apareció en Valencia. Había rastreado a Mateo a través de un amigo común. En el café donde trabajaba Mateo, Javier entró, elegante como siempre. Tenemos que hablar, demandó. Mateo, pálido, lo llevó a un parque cercano. Me has destruido, acusó Javier. Te di todo. Mateo, con voz firme, replicó: me quitaste todo. Mi libertad. Mi identidad. La discusión se volvió acalorada. Javier admitió su control. Pero lo justificó: era para protegernos de la sociedad. Mateo vio la verdad: Javier era víctima de sus propios demonios. Pero eso no excusaba el daño. Esa noche, Mateo le contó a Lucas. Debo enfrentarlo legalmente, decidió. Con ayuda de Lucas, contactó a un abogado pro bono para una orden de alejamiento. Pero Javier, experto en leyes, contraatacó, amenazó con demandar a Mateo por robo de objetos personales. Era una blaf, pero generó estrés. Mateo perdió noches de sueño, cuestionando si huir había sido correcto. ¿Debería haber luchado antes? La culpa lo atormentaba. En una manifestación LGBT en Valencia, Mateo habló públicamente por primera vez: fui víctima de abuso en una relación gay. La sociedad nos presiona a ocultar,
Y eso genera monstruos. El público aplaudió. Pero Javier, enterado, envió un mensaje: estás destruyendo mi reputación. Mateo ignoró. Pero el miedo persistía. Su familia, al enterarse, lo apoyó. Su padre viajó a Valencia para estar a su lado. Cometí errores al no aceptarte, admitió. Fue un momento de curación. Pero costoso, la familia se dividió temporalmente por opiniones conservadoras de parientes. Javier, en Madrid, enfrentó su propia crisis. Perdió un caso importante por distracción. Y su firma lo presionó. En terapia. Por insistencia de un colega. Admitió: controlaba a Mateo porque temía perderlo. Como perdí la aprobación de mi familia. El terapeuta lo desafió: ¿valió la pena el precio? Javier reflexionó sobre sus traiciones: había mentido a Mateo sobre su lealtad, usándolo como escudo contra su propia inseguridad. Decidió cambiar. Pero era tarde. Mateo, fortalecido, rechazó una oferta de reconciliación de Javier. Elige tu camino sin mí, le dijo en una llamada final. Pero el daño estaba hecho. Mateo lidiaba con ansiedad crónica. Y su arte reflejaba dolor. Con el paso de los meses, Mateo se integró más en la comunidad LGBT de Valencia. Participaba en grupos de apoyo, donde compartía experiencias y ayudaba a otros. Lucas se convirtió en un pilar. Y su relación floreció lentamente, basada en confianza mutua. No te apresures, decía Lucas. Mateo apreciaba eso, contrastando con el posesivo Javier. Pintaba cuadros inspirados en su viaje, figuras emergiendo de sombras hacia la luz, simbolizando su despertar. Vendió varias obras, ganando independencia económica. Pero las sombras del pasado acechaban. Javier, en Madrid, intentaba reformarse. Renunció a su firma conservadora y abrió un despacho enfocado en derechos LGBT. Quiero reparar el daño, le dijo a su terapeuta. Contactó a su familia, exigiendo aceptación: o me aceptan como soy, o me pierden. Su madre cedió. Pero su padre resistió, causando una ruptura. Javier pagó el precio: aislamiento social en su círculo élite. Reflexionaba sobre sus errores: había traicionado a Mateo al priorizar su imagen sobre el amor. Fui un cobarde, admitía. Un día, Mateo recibió una invitación a una exposición en Madrid. Era de un galerista que admiraba su trabajo. Dudó, temiendo encontrarse con Javier. Pero Lucas lo animó: es tu momento. Viajó, nervioso. En la galería, expuso sus cuadros, recibiendo elogios. Pero Javier apareció. No por casualidad, sino porque había oído del evento. Solo quiero disculparme, dijo, con ojos sinceros. Mateo, rodeado de gente, lo confrontó: tus disculpas no borran el dolor. Javier admitió: te controlé porque me controlaban a mí. La sociedad. Mi familia. Pero fue mi elección equivocada. Mateo sintió una mezcla de rabia y piedad. La confrontación escaló cuando Javier reveló que había perdido su herencia por salir del closet completamente. Pagaste un precio. Pero yo también, dijo. Mateo replicó:
tú elegiste controlarme, yo no elegí ser controlado. La discusión atrajo miradas. Destacando el estigma social, murmullos sobre drama gay. ¿Mateo se fue? Pero el encuentro lo sacudió. De regreso en Valencia. Cuestionó sus decisiones, ¿debería haber perdonado? Lucas lo consoló, el perdón es para ti. No para él. La familia de Mateo evolucionó. Su padre, inspirado por el coraje de su hijo, asistió a una charla LGBT en Barcelona. Aprendí que el amor no tiene etiquetas, le dijo a Mateo. Pero no fue fácil, parientes conservadores lo criticaron, causando tensiones en reuniones familiares. Mateo pagó el precio de la honestidad, perdió algunos lazos, pero ganó autenticidad. Javier, motivado por el rechazo, se involucró en activismo. Dio charlas sobre abuso en relaciones same-sex, usando su experiencia anónimamente. Fui el abusador, confesaba, buscando redención. Pero el remordimiento lo consumía, soñaba con Mateo feliz sin él. Intentó contactarlo una vez más. Enviando una carta, he cambiado. ¿Podemos hablar? Mateo la quemó, eligiendo avanzar. En una crisis personal, Mateo enfrentó su trauma en terapia. Siento que parte de mí aún le pertenece, admitió. El terapeuta lo guió a reconocer patrones, atracción por figuras dominantes por falta de autoestima. Mateo trabajó en ello, fortaleciendo su relación con Lucas. Juntos, organizaron un taller sobre relaciones saludables, educando a jóvenes LGBT sobre señales de abuso. Fue empoderador. Pero exhaustivo, Mateo sacrificó tiempo de pintura, pagando con fatiga emocional. El clímax llegó cuando Javier demandó a Mateo por difamación tras una publicación anónima de Mateo en redes sobre abuso. Era una movida desesperada. Mateo, con apoyo legal de Lucas, contraatacó. En la Corte de Madrid, se enfrentaron. Javier, al verlo, rompió, lo siento. Retiro la demanda. El juez archivó el caso. Pero el daño público fue irreversible, la prensa sensacionalista cubrió el drama gay entre abogado y artista. Mateo enfrentó escrutinio social, con comentarios homofóbicos en línea. Esto es lo que la sociedad hace, pensó, furioso. Tras el escándalo, Mateo regresó a Valencia fortalecido, pero marcado. La exposición mediática atrajo atención a su arte, impulsando ventas. Pero también odio. Recibió amenazas anónimas, recordándole la persistente homofobia en España. Pese a avances legales, Lucas lo protegió, mudándose juntos a un apartamento seguro. Su relación, probada por el fuego, se profundizó, compartían decisiones, respetando espacios. Mateo pintó una serie sobre resiliencia, exhibida en Barcelona, donde su familia asistió orgullosa. Su padre, en un gesto emotivo, lo abrazó, estoy contigo. Pero el precio fue alto, estrés postraumático. Noches de insomnio. Javier, humillado por el juicio, perdió clientes conservadores. Se mudó a Sevilla, buscando un nuevo comienzo. En terapia intensiva, confrontó su narcisismo, usé a Mateo para llenar mi vacío. Se unió a un grupo de abusadores.
Trabajando en empatía. Contactó a su familia. Reconstruyendo puentes, su madre lo visitó. Aceptando su identidad. Pero su padre murió sin reconciliarse, dejando a Javier con culpa eterna. Mis elecciones costaron vidas emocionales. Reflexionaba. Mateo. En paz relativa. Reflexionaba sobre el viaje. Había perdido inocencia, pero ganado sabiduría. En una charla TED-like en Madrid, habló: el amor gay enfrenta barreras. Pero el abuso interno es el peor enemigo. Inspiró a muchos. Pero atrajo críticas, algunos lo acusaron de victimizarse. Mateo ignoró, enfocándose en su vida con Lucas. Planeaban un compromiso discreto, simbolizando esperanza. Pero el destino intervino una última vez. En un festival en Granada, Mateo vio a Javier de lejos. Solo. Observando. No se acercaron, un intercambio de miradas bastó. Mateo sintió cierre, Javier parecía cambiado. Pero el pasado era irreversible. De regreso, Mateo escribió un diario: pagamos precios por amar en un mundo que juzga. La sociedad española, con su mezcla de progreso y tradición, había moldeado sus vidas. Familias divididas. Amistades perdidas. Carreras afectadas, todo por elecciones morales controvertidas. Mateo eligió libertad sobre seguridad, Javier. Control sobre vulnerabilidad. Ambos despertaron, pero heridos. ¿Fue correcto que Mateo huyera sin confrontar antes? ¿O debió Javier pagar un precio mayor por su abuso?